Buenas, buenas. Bueno, hoy tenemos vivo con Julia Rodríguez, que vamos a hablar sobre registros akáshicos en estos vivos de cuerpo, bienestar y movimiento. Julia es psicóloga, es reikista, es terapeuta holística también. Es profesora de yoga. Es colega también con la que trabajamos juntas. Ahí va. Bueno, vamos a esperar a que se sume y a ver si en este horario hay quienes también se sumen para conocer un poco más sobre esta herramienta que también nos ayuda al autoconocimiento, al bienestar. Ahí está Juli. Esta herramienta que es la de los registros akáshicos. La vamos a sumar. Y esperar que se sume. Me gustaba empezar todos los vivos con música, pero bueno, después de lo que me pasó ayer, decidí quizás no hacerlo más o tengo que repetir canciones. Vamos a ver si la Juli logra sumarse. Está. Ahí estamos, Hola. ¿Cómo andamos? Ari. Bien, acá me preparé el matecito para compartir con vos y con quienes se sumen o lo vean luego. Yo soy muy No. de ver después también, los vivos, confieso. Le doy ahí el tiempo. Y sí, depende mucho del horario también, y si uno puede, ¿no? Como podés ver un rato y después lo terminas de ver también. Mm. Bueno, ahí. Estaba contando, Juli, que sos psicóloga, reikista, profesora de yoga, terapeuta holística también podría decirse, y no sé si me olvido de algo Soy dentro de tu... inquieta. Está bien, claro. Hoy estaba pensando eso, ¿viste? Cuando hablábamos como para preparar el vivo, si bien lo pensábamos bien desde registros, pensaba eso, digo, wow, me mandé en muchas cosas, ¿no? Esto, ¿no? De tener por ahí una inquietud y ir abriendo distintas puertas. Me acuerdo que en la pandemia llegué hasta tomar clases de ballet, que nunca había hecho danza, ¿viste? Y ya de grande, como, bueno, vamos a ver, me sumo por Zoom y me encantó, estuve ahí varios meses. Eh, o esto, ¿no? También de conectar con algo, escuchar algo, ver una imagen y decir, uy, bueno, me meto un poco acá, explorar, animarme a eso. Creo que todos los años siempre algún curso de algo nuevo o en algo nuevo me meto. Hermoso. Y bueno, eso me lleva a preguntarte entonces, antes de llegar, ¿no? Vamos a Mm. abrir específicamente sobre registros, pero bueno, primero siempre como abrimos un poquito el recorrido de la persona y cómo llega a esto, pero antes de cómo llegas a registros, como cuál fue la primera de estas instancias que estudiaste o herramientas, ya sea la psicología, el reiki, no sé, como, ¿cuál fue la primera que se te abrió ahí que dijiste, a ver esto? Y te metiste en ese universo. Eh, bueno, mira, haciendo un viaje para atrás, eh, en su momento cuando era muy chiquita, no sé, bueno, no sé si tan chiquita, pero 8 9 años, me acuerdo que decía que quería ser actriz y la opción B era psicóloga, ¿viste? Como hay psicóloga con niños, sobre todo, que bueno, es el campo que también más continúa ampliando, infanto-juvenil. Y bueno, estuve varios años ahí con teatro, todo, y bueno, después a la hora de estudiar post-colegio, hacer una carrera de grado, elegí psicología, que siempre me llamó mucho la atención eh, y bueno, se sigue ampliando, ¿no? Me di cuenta que es un mundo muy, muy infinito, bueno, todas las disciplinas, pero todavía se continúa ahí eh, ejerciendo y se sigue estudiando también. Y después, más o menos por los 15 años, la primera herramienta así más holística, si se quiere, que me llegó fue la meditación. En su momento, bueno, yo fui
un colegio católico, entonces era como en ese momento seguir todo el camino. Si bien desde mi casa no había mucho como empuje hacia la religión, fue algo más mío también, ¿no? De conectar como en un espacio de silencio, si bien venía, ¿no? Como con toda una cuestión por ahí más dogmática o en cierto encuadre, era algo que a mí me servía mucho. Hice todo el caminito hasta la confirmación. Y me acuerdo que en la confirmación, así 14, 15 años, mi tía me regala, la amo, pero ella estaba en otro planeta, porque me regala un libro de budismo tibetano. Yo me estaba confirmando en la Iglesia Católica y me regala ahí, fue genial. Porque también ya venía un poco con esta pregunta, ay, ¿de qué es la meditación? Como una palabra que esto, ¿no? Me llamaba la atención y era algo que quería abrir ahí. Y me regala este libro y bueno, era toda la meditación, ¿no? Como mucho más nombrada, empezaba a tomar como más fuerza. Eh, y en ese momento iba a la psicóloga, que hoy es la que era mi psicóloga en ese momento, hoy hace clase de yoga conmigo, también la amo. Y fue así, sin que yo le comente nada de esto, me propone en una de las sesiones de terapia hacer una meditación, las dos juntas, que era una meditación que estaba como grabada y fue como, wow, yo venía con preguntas acerca de esto, ya no sabía nada, lo trae ahí la conexión de inconscientes y... ay, se largó la lluvia, qué hermoso. Acá por lo menos está lloviendo. Así que, bueno, ahí tuve la meditación y fue una sensación muy hermosa. Fue como abrir eso, una puerta totalmente nueva hacia un espacio interno. eh, Muy hermoso, me acuerdo que me quedé como, wow, ¿cómo se puede viajar estando en un mismo lugar, ¿no? Materialmente. Así que me encantó esa experiencia y ahí fue que empecé como a seguir investigando. Llegó el Reiki, que también una de las profesoras de mi colegio, ¿no? Más allá de que era un colegio católico, justo una profesora también conocí algo de la herramienta, me recomienda un libro, bueno, empiezo a leer un libro. No miento, no me recomienda un libro. Llega el libro, ya no me acuerdo de dónde, y ella me recomienda un lugar donde ir a estudiar Reiki. Eh, y ahí es bueno, conozco a mis dos maestras de Reiki que hoy seguimos también ahí teniendo vínculo, siempre hay algún mensajito, incluso una de ellas es psicóloga también, así que nada, yo en ese momento todavía no había estudiado, pero también estaba como esa conexión ahí presente. Así que eso, la meditación, el Reiki, después ya más para los 16 empecé yoga, que empecé junto con mi papá y como a tomar una clase que él estaba con unas cuestiones de la cadera y qué sé yo, bueno, después él dejó y yo seguí. Eh, y fueron apareciendo, no sé si me quiero acordar de la cantidad de cositas en las que me fui metiendo, pero esas son como las más significativas. Las que hoy Eh, continúan también, las que ¿no? hoy continúan, sí. Eh, bueno, Porque después con habrás las, hecho entonces instructorado de yoga, o sea, sí, empezaste vos tomando, pero después hiciste el instructorado sí, sí. eh, y empezaste a estudiar psicología, ¿no? Que te había parecido a los 8 o 9 años las dos posibilidades. Y bueno, sucedió psicología por ahora, porque también la otra puerta se puede seguir abriendo en algún momento, no lo sabemos. Eh, ¿Y cómo llega entonces, ahora sí, en este viaje, ¿no? Tuyo, la herramienta de registros akáshicos? Registros, sí, que es dentro de todo nuevita, aunque quiero hacer el esfuerzo de en qué año no sabría decirte, pero me parece que prepandemia, que viste que quedó ahí como una línea de tiempo, eh, creo que fue antes de la pandemia, pero por eso es dentro de las últimas cosas ahí que estudié. Eh, y llegó haciendo una meditación con una diosa egipcia, con la diosa Hathor, que es una diosa del amor, energía maternal, de hogar. Y en ese momento ya no me acuerdo por qué estaba
meditando como con la presencia de esa diosa, y me aparece dentro de la meditación, observo la cruz egipcia, y a partir de ahí eh, me empezó a pasar esto de eh, percibir respuestas, ¿no? O recuerdos, o como imágenes muy ajenas a lo que venía eh, percibiendo en mis meditaciones, ¿no? Como que traían cierta información mía, y bueno, hasta en un momento medio que me asusté también porque fue como un montón, que es algo que también me acuerdo que me pasaba esto, ¿no? Cuando era más chica y por ahí practicaba meditación, y llega un momento casi como que dejas de sentir el cuerpo físico, ¿no? Y se empieza como a sutilizar todo tanto que te da la sensación de que estás flotando y decís, ay, viste, aparece que el ego ahí como, ay, no, me estoy yendo, ay, aparece ahí como un pequeño miedito, o al menos a mí me pasaba así. Y en esa meditación me quedé un poco impactada y bueno, cerré, o sea, si bien sentía como mucha luz, mucho amor, como que algo de mí dijo, bueno, hasta acá. Eh, y me aparece en el algoritmo, creo que por Instagram o por algún lado de hacer internet, me aparecía una chica que abría un espacio de registros, así como una maestría, eh, egipcios atlantes, decía. Yo dije, bueno, listo. Justo había conectado con la diosa, listo, es por acá. Eh, Así que fue a través de esta chica que había canalizado esa técnica atlante egipcia que llegó a los registros. Y ahí me acuerdo que fueron 33 días de práctica, de abrir tus propios registros, eh, lo cual fue muy intenso, pero muy hermoso. Y esto de confiar, porque también eh, yo soy de siempre poner una dudita, ¿viste? Como, ay, bueno, si es así, a ver, entonces decime tal, ¿viste? Como que soy un poco medio eh, descreída también en algún punto, y hasta que no aparecen después las señales, las confirmaciones, ¿viste? Como que tengo un poco todavía eso. Y la verdad es que fue algo que, esto, ¿no? Que me impactó cuando pude conectar. Porque yo dije la oración y dije, bueno, a ver qué pasa acá, ¿viste? Como vamos a decir la oración y vemos. Y fue increíble, como las sensaciones en el cuerpo, a mi alrededor, la verdad que fue, fue hermoso, y bastante revelador, y hoy en día, bueno, es una herramienta más, ¿no? De todo lo que nombramos, ¿no? Siento que son herramientas eh, que depende, ¿no? Como me esté sintiendo, bueno, a ver qué requiero, ¿no? En este momento. Y es una herramienta Y que hoy en día utilizo, sí, conmigo. Mm. claro, con vos, pero eso te iba a preguntar, ¿cuándo empezaste? Porque sé que igual lo brindás también como servicio, digamos, tuyo. ¿Cuándo lo empezaste a utilizar con otros, digamos, ¿no? Como dijiste, bueno, abro esta puertita para leer eh, un registro akáshico a otra persona. Sí. Em, Bueno, dentro de mis propias memorias aparecían otras personas que hoy con diferente avatar y diferente cuerpo, ¿no? Están en mi vida. Eso suele pasar mucho. Hay un libro que es muy conocido también, que es el de Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Que creo que también trae ahí una información bastante clara sobre esto, ¿no? Pero generalmente la mayoría de las personas que nos rodean forman parte de nuestro grupo de almas. Entonces me empezó a pasar más desde ese lugar, como de compartir, che, vi esto, que estabas vos, o sentí tu alma, ¿no? Como, y empezar a nombrarlo desde ahí, eh, más como con esto, ¿no? Con familiares, con mi pareja, como con gente cercana. E igualmente la propuesta ya de este curso era los 33 días eh, abrir los propios registros, y ya a partir de ahí podías abrir a A otras otros. personas, claro, a otros. Así Y que, pero vos empezaste al toque, lo digo porque no sé, por ejemplo, a mí me pasó con Reiki, mm, que me inició mi madrina,
en su momento, y yo intuitivamente dije que sí, pero yo era adolescente, bueno, no sé si tan adolescente, pero bueno, sí, por ahí un poquito, 18, 19 años, no sé qué edad tenía, ya no me acuerdo. Eh, y me inicié, bueno, en los 3 niveles, todo qué sé yo, pero yo no empecé a brindarlo, digamos, y hice igual mi propia autopráctica, pero digo, mi proceso, como que esto de poder dar Reiki a otras personas, se me abrió hace no muchos años, digamos, ¿no? Estoy hablando de 19 años, hoy tengo 40 y pico, eh, y no hace muchos años eso, yo arranqué como a brindarlo como servicio también, decir, bueno, sí, va por acá también, ¿no? Entonces por eso te preguntaba, digo, por ahí fue al toque, porque fue algo como que conectó Sí, al creo que toque sí, y no pasó mucho tiempo. Sí, creo que sí, porque se fue dando así, ¿no? Primero, bueno, algo que me surgía a mí y después, che, a mí me gustaría, ¿te animás? Como, bueno, y así se fue dando. bueno, y para saber cómo, ¿no? Adentrarnos más todavía en esto, ¿no? Registros akáshicos. ¿Qué significa akáshico, por ejemplo? Y akáshico es una palabra, akasha es una palabra en sánscrito que, bueno, algunos lo llaman, para mí se traduce como éter, ¿no? Energía. Eh, Puede ser el campo energético, el alma, pero para mí es algo que va ahí como más allá. Eh, y bueno, si no nos explicamos esta parte, estamos hablando de registros acá, yo caigo ahora, bueno, capaz que alguien nunca lo escuchó Pero estábamos hablando aún, más desde la ¿no? historia, entonces como que vamos llegando igual a esto, ¿no? Bueno, poder empezar a explicar más para que el otro entienda, el que no sabe nada, nunca escuchó, o lo escuchó, pero no tengo ni idea. Sí, Por eso la pregunta, ¿no? De qué significa Kashikos. sí, sí, y es más, ahora que está bueno que lo traigas porque yo me acuerdo que en realidad, si bien arranqué un tiempo después, la primera vez que lo escuché fue de mi profe de Reiki, que ella ya en ese momento, porque va, no sé, me da la sensación a mí que hoy por ahí se escucha mucho más eh, y hay más visibilidad, pero en ese momento fue como, ¿qué es esto, no? Pero el nombre ya tenía una energía también, ¿no? La palabra. Eh, pero sí, es una lectura de tu campo energético y las memorias que hay también en ese campo. Más que memoria, también esto del registro, ¿no? Que por ahí se comprende un poco más desde ahí. Me acuerdo que en un momento abrí un grupo, como se iba, también soy medio esto de leer lo que se va presentando, ¿no? En esto que hablábamos, de no sé, alguien me dice, ay, yo quiero que me leas, te animás, ¿viste? Bueno, y así fue que después me empecé como a animar a abrirlo. También hubo un momento donde varios me venían preguntando, che, a mí me gustaría abrir mis propios registros, y yo por ahí compartía la oración o acompañaba un poco, pero nunca lo había brindado así como un servicio, armar un grupo y transmitir y bueno, pensar, ¿no? También ahí una lectura o un material y me perdí ya lo que No, iba. estabas diciendo que, porque lo linkeaste otra vez con cómo llegó o sea, cuando lo abriste, pero Ah, sí, estabas diciendo en realidad lo esto de, de los sí, registros, ahí va. De las memorias y los registros, algo que compartí en ese momento en ese grupo, que me pareció muy significativo a cómo se percibe después. Imágenes, por ejemplo, de un pie descalzo sobre el pasto, ¿no? O de alguien saboreando un helado. Y cuando uno ve esa imagen, si vas al registro del cuerpo, lo podés percibir el pasto en la planta del pie, ¿no? Y los registros tienen que ver con eso también, ¿no? Como con esa sutileza, con lo que queda como marca, ¿no? En los distintos cuerpos. Eso es lo que se abre. Porque generalmente por ahí se lo asocia a vidas pasadas, que sí puede ser que se abra un recuerdo de vida pasada, también una memoria, pero la vida pasada también fue ayer, ¿no? O la infancia, y no solamente tiene que ver con el pasado, sino que también se puede preguntar por pasos evolutivos, ¿no? O decisiones quizás más pensadas a futuro. Eh, pero bueno, en realidad es todo presente, ¿no? Y todo lo que se abre en ese instante y esto que parece el pasado tiene que ver con lo que uno sigue sosteniendo hoy, ¿no? Por algo se presenta. Eh,
Y, No o sé si se sea, entonces entendió. uno es como que, porque también muchos lo plantean como estar hablando con tus maestros, Mm, ponele, ¿no? Como, sí, ¿hay algo de eso también como para que se entienda quizás desde otro lugar? Eh, sí, 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 sí. Bueno, las respuestas no sería yo quien las da, sino que se abre lo que hago es abrir un canal de luz. También mi intención es que la otra persona, cuando hacemos las sesiones ahí individuales, o bueno, ayer que tuvimos el encuentro que fue grupal, también se dio un poco con la misma dinámica. La intención siempre es que la otra persona también sea canal, ¿no? De su propia alma. Que si bien se presentan maestros, como, no sé, algunos conectarán con el Maestro Jesús o con Shiva, o ángeles. ángeles también, no dejan de ser en realidad avatares de la fuente, ¿no? Y por ende de tu alma también. Entonces quizás bajan con determinada forma, ay, no sé, estoy un poquito torcida la cámara, bajan como con determinada forma, pero para que algo de la Tierra también pueda comprender eso, ¿no? Eh, y pueda llegar esa información de manera que se comprenda más, pero no deja de ser algo como etérico, sutil y proyección de la propia alma también, ¿no? Como una versión más elevada, si se quiere, pero la realidad es que, si vamos al grano, es lo que habla es tu alma, ¿no? Se canaliza el alma. Hermoso. Y O yo entonces también superior, contabas, por ¿cómo? ahí también. O yo superior, digo, como Sí, para sumar a la traducción de de lo que cada quien sea. como lo comprenda, digamos. Claro. Ujú. Sí. O la propia divinidad, o, ¿no? Hay muchas maneras. Eh, Me venía como esto, ¿no? Como que también decías, y bueno, y también lo sé porque Bueno, cada quien igual tiene su técnica, ¿no? De leer los registros también, yo me los he leído. Eso te iba a preguntar antes, como un paréntesis, si antes de adentrarte, no sé si lo dijiste, capaz que lo dijiste y yo lo pasé por alto, pero de adentrarte en estudiar con esta chica que te apareció así por quizás el algoritmo, eh, ¿vos te habías leído alguna vez los registros? Ah, sí, mira, importantísimo. Sí, sí, sí. Sí, Ok, me los leí con una amiga que, que, bueno, ella también trabaja con ángeles, también todo el encuadre era desde ese lugar y sí, fue una experiencia maravillosa y ok, muy no es que sensorial también. ok. Mm. Sí, algo que vimos ayer también, bueno, ayer Juli es colega de, ya lo hemos hablado en otros dos vivos, con Juan y con Connie, del viaje en red que proponemos grupalmente, y ella justamente brinda esta herramienta, registros akáshicos, así que un poco la temática también la elegimos por eso, y no estamos hablando de yoga, que podríamos también estar hablando o de Reiki, pero bueno, están echadas. Pero específicamente de los registros, y bueno, ella brinda esta herramienta, entonces ayer digamos, como en esto que contaba recién Juli, de que uno también, la propuesta es que uno también sea como canal, entonces hay como una meditación para alinearse y estar abierto y perceptivo a eso, y ahí, ¿no? Que es muy sensorial porque hay algo de la información que baja y puede bajar a través justamente de las sensaciones o de lo sensorial en tu propio ser, mientras ella también está como, le voy a decir canalizando, no sé si es la palabra correcta, pero la información también de los registros, ¿no? Es como, es- ¿está bien lo que estoy contando? Sí, 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 y siempre que lo abro, en mí hay una apuesta a que el otro también canalice, ¿no? Y cómo le llegue esa información, por eso puede ser más sensorial, se pueden percibir cambios de temperatura, aromas, ¿no? Bueno, esto de las sensaciones, yo me acuerdo eh, cuando me abrieron los registros a mí la primera vez, antes de haber tenido esta meditación que les contaba hace un rato, también percibí todo muy sensitivo, era como si pasaran plumitas, no sé, como algo muy suave, pero en la piel, ¿no? Y en todo el cuerpo, así como un círculo, como un abrazo. Y también me acuerdo que me dio como esa sensación de, ay, ¿qué es esto? ¿Viste? Y me acuerdo que con Gise me los abrí, no sé cómo es el Instagram, pero también está, Bueno, pero ella se llama está por Gisela acá, Artuso. Gisela Claro. Artuso, está por acá también y sigue brindando ahí
su servicio. Y me acuerdo que me dijo en ese momento, dicen los ángeles que no te asustes, que son ellos, ¿viste? Como porque yo estaba, ay, ¿qué es esto nuevo, no? Eh, Así que sí, fue re lindo, fue hermoso ese espacio, también ahí me sentí muy contenida. Eh, sí. Bueno, y volviendo, ¿no? Como a esta parte de brindarlos y darlos y lo que es, está este momento, ¿no? De la alineación y demás, y después, bueno, la información que Mm. también vos canalizás, y después eso se lo brindás, o sea, es información que se le da a la persona. Sí, 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 tal cual. Y en las sesiones individuales lo que hacen es pensar preguntas. Eso. Sí, yo tengo ahí un máximo que fue lo que sentí que a lo que podía llegar, porque también es eh, esto, ¿no? Como es mucha energía y uno sabe, bueno, hasta dónde va pudiendo como manejar y va sintiendo el cuerpo también, ¿no? Así que la propuesta es ahí 7 preguntas. Eh, Siempre igual al final pregunto, ¿no? Si los guías o el alma quiere transmitir algo más, ¿no? Como si faltó algo. Eh, y se comparten las respuestas a esas 7 preguntas y bueno, lo que se fue ahí percibiendo. Generalmente también sumo algún oráculo, alguna de las cartitas, como para dar ahí un mensaje, un broche de oro. Me ayudó mucho de oráculos, del péndulo eh, y otros materiales. A veces también, ¿no? Depende quién abra por ahí. Trabajo con algún cristal, con alguna piedra. Eh, pero sí, está bueno, se puede abrir sin preguntas también, Eso iba pero también a está preguntar. bueno Sí. si se quiere pensar alguna pregunta. Que también puede ser una sola, digamos, y eso dispara Sí. un universo. Y también a mí me pasó, por lo menos en mi experiencia, de haberme abierto los registros con otra colega, de en el momento, ¿viste? También como en el momento, como querés hacer alguna pregunta en este Mm. momento, o alguna pregunta más, si yo ya había llevado alguna temática que quería tocar o lo que fuera, y, y se abría también en el momento esa posibilidad. No sé si eso, como en la técnica que vos utilizás. Yo por el momento no lo hago eso, porque es más, en este momento lo que sentí hacer esa distancia fue lo que me viene ahí resonando. Lo hago a distancia y la idea es al mismo sincrónicamente, ¿no? Se están abriendo los canales, la persona, bueno, le pido ahí que esté en un espacio cómodo, donde no reciba interrupciones, bueno, si quiere sumar alguna música o algún estímulo que acompañe. Sobre todo sentía mucho como para dar lugar a eso, ¿no? Al canal y a que se exprese lo que se quiera expresar, si en ese momento siente cantar, vocalizar qué ha pasado, o escribir palabras que le resuenen o alguna frase, o dibujar algo, también siempre está bueno y después al momento del compartir aparecen como estas sincronicidades también, ¿no? O todo tiene como un sentido mayor. Pero sí, trabajo por el momento desde ese lugar, ¿no? Como que la persona también canalice. Igualmente me ha pasado de, al transmitir, bueno, quizás como alguna repregunta de, ay, esto más o menos como qué quiere decir o por dónde va. Y bueno, cuando explico, quizás si se requiere como con más detalle lo que fui percibiendo, ahí hay algo también que termina como de cerrar. Eh, y confío mucho en esto también de, bueno, hay algo más que la persona tenga que recibir, ¿no? Como Claro. esa pregunta final, que para mí es re clave porque eh, siempre, para mí también con Reiki me pasa, no sé cómo lo pensás vos, Ari, pero como ese respeto a la persona y el alma que los guías para mí lo retienen también, de bueno, se recibe lo que se tiene que recibir ese día, en esa instancia, ¿no? Nadie le va a llegar algo para lo cual no esté preparado o no pueda con esa información, ¿no? Es como súper eh, Sí. gentil y suave, digo, la terapia, ¿no? No es como una cosa de shock de que vas a ver algo y no lo vas a poder porque si no, no te lo presentan, ¿no? Como si no es el momento, no es el momento, y si es el momento, es el momento. Entonces confío
también mucho en eso. Sí. Algo que me pasa con el Reiki, bueno, en general igual, ¿no? Como escuché una vez esto de la energía sabe ser energía, entonces como es confiar también, uno le pone esa intención de confiar en que todo es perfecto y de hecho, bueno, también he trabajado mucho a distancia con el Reiki y a veces me aparecen informaciones o cosas que yo ni idea, yo anoto y por ahí para mí no tienen sentido, entre comillas. Pero después cuando hablo con la persona, todo toma un sentido, o sea, muy claro y muy concreto. Y también esto de confiar, eso también tiene que ver con el trabajo desde lo sutil, confiar como en lo no racional un poco, ¿no? Como acá se me vienen dos cosas. Una que es eso, ¿no? Está bueno cuando uno también, esto que haces, de que también se abre como canal a recibir y todo lo que recibas es perfecto para ese momento, ¿no? Ya sea que vos sentiste que te reconectaste y que realmente hubo una comunicación o algo que canalizaste, o ya sea que no. Creo que también incluso el no, o lo que vos crees como no, también es información para tu ser. Entonces, desde ahí es como nada, como porque también otra información es una vez con una señora que leía cartas, lee cartas astrales sí, astrales, me trajo esta información de que muchas veces en el campo que se arma en el momento, uno generalmente, aunque no entienda, siente que entiende todo, digamos, ¿no? Como que hay algo que se abre y se entrega en ese campo, que también es parte de este tipo de herramientas, y que muchas veces lo que pasa después es que se mete en la mente racional en realidad. Uno empieza a cuestionar desde lo racional eso que recibió, depende de la persona, depende del laburo de cada quien, ¿no? Y ahí puede pasar como que a uno le genere más shock o más una información como de que no, o lo que fuera, pero es más eso, la metida de la mente racional. Bueno, algo que pasa bastante es que por ahí no se dé la sesión, ¿no? Como agendar y esto de, por una cosa, viste esas cosas como extrañas por ahí, muy random que sucede ese día, de que no se puede dar, bueno, cada vez más me trae la certeza, ¿no? De es perfecto. Y hay gente que ha venido hasta un mes, 2 meses después de sabes que no se pudo dar y te lo dice como, ahora entiendo porque me tenía que pasar tal cosa, ¿no? Como, o transité por tal cosa y ahora vengo por otra, ¿no? Como Sí. desde otro lugar. Eh, y sí, es muy hermoso eso también. Para mí eso, por lo menos a mí me lo abrió más también la parte de las constelaciones, esta parte, ¿no? De que para mí con cualquier terapia o herramienta pasa eso, ¿no? Como que ya empieza la constelación, ya empieza el trabajo, apenas, incluso apenas lo pensaste, lo sentiste, ¿no? Capaz que ni siquiera accionaste en describirle a la persona y ahí ya empieza esa elaboración. Entonces el alma arma, como bien decís, ese caminito para llegar a eso, que puede ser inmediato o no, puede ser un mes, 2 meses después o hasta un año, digo, después, y eso también es un trabajo súper sutil de la vida y de la conciencia, ¿no? Que se pone en esa elaboración, que ya se abre con solo pensarlo, sentirlo, digamos, ¿no? Eh, Sí, pero y sí, después también, ¿no? Caen fichas después y sigue actuando. también. Es muy lindo cuando llegan esos mensajes después como, che, ¿sabés qué? No sé, puede ser eso, che, ¿sabés qué? Al final, no sé esto que me dijiste, ¿verdad? Y me hizo todo el sentido porque pasó justo esto y demás, ¿no? Como que traen como esas corroboraciones que son bellas también. Eh, tengo un perrito acá atrás, estaba escuchando un ruido, no sabía qué era, y estaba bueno, el perrito de la Ah, casa. no, de acá no se No, escucha. no, está muy suave, pero yo mismo como me di vuelta. Bueno, estaba pensando, esto ya lo pregunté, y no, recién se me vino una pregunta y ahora se me fue. Ah, como, digamos, ¿para qué recomendarías vos, o quizás hasta puede ser por qué suelen llegar, o por qué uno diría, che, bueno, me voy a abrir los registros, ¿no? Como, ¿se entiende la Sí. pregunta? Eh, Creo que la mayoría, bueno, en primer lugar está mucho esto de la curiosidad también, ¿no? Como de buscar, yo creo que la mayoría de las personas eh,
todos, ¿no? Ya tienen las respuestas y es como, bueno, por ahí sumar esta instancia donde se trae mayor claridad o bueno, es por acá, ¿no? Como bastante direccionada y para mí trae mucho eso, claridad. Eh, Creo que para la toma de decisiones está bueno, yo lo uso bastante para eso. O generalmente llegan, aunque quizás no se den cuenta o no esté en una pregunta en particular, aparece algo de esto, ¿no? Como de estar en un momento bisagra, de tomar alguna decisión. Eh, a veces también se presenta, ¿no? Como lo vincular un montón. Eso también aparece mucho, como para trabajar algún vínculo. Eh, sí, creo que va más por ese lado, o repeticiones, quizás, ¿no? Como, bueno, de dónde viene esto, o qué puedo aprender de esto. Y algo que para mí está muy bueno, para la activación ahí de dones y talentos que suelen aparecer, también, bueno, qué necesito activar o qué estoy, ¿no? Como eh, aparece un montón eso también, ¿no? Como herramienta de activación de algo nuevo. Sí, pero es muy Hermoso. amplio, es muy amplio. Sí. Para mí, si te vibra, ya está, cero, porque no es que hay algo en particular, y hasta a veces uno piensa que va por una cosa y se habilita otra también, y eso está buenísimo. Sí, sí, te entiendo, hermoso. Pero bueno, también como hablamos la otra vez en el vivo de Viaje en Red, como esta parte, creo que todas estas herramientas y todas estas posibilidades, eh, que me gustó cuando dijiste como que son de canal de luz, ¿no? O para iluminar, como dice Juani también, se empezaron a utilizar mucho más, mucho por bloqueos o trabas o eso, ¿no? Las repeticiones o sufrimientos o dolores, no sé, como herramientas para sanar. Y creo que también vamos como comprendiendo, o por lo menos transmitir eso, ¿no? De que está bueno eso, o sea, usarlo solo para activar algo, para iluminar algo, para como traer también eso, ¿no? Esa conexión más con el ámbito espiritual, lo voy a decir, porque también es una forma, creo yo, de empezar a conectar con ese ámbito y de confiar, ¿no? Como que también esas herramientas como que abren eso y bueno, yo lo vincularía incluso con un curso de milagros porque habla de eso, ¿no? Que solo existen dos mundos. O sea, el del ego y el de la luz, te diría, para no nombrar Dios porque por ahí sería como mucho para otros, pero como, como que, bueno, y para mí es para conectar más con esos mundos, ¿viste? Como que con esa frecuencia, le voy a decir. Sí, sí, también, ojo que, bueno, acá ya por ahí nos vamos como a... Se puede abrir otro vivo ya de esto, que no sé, cualquier cosa que lo dejen en comentarios y abrimos para charlar, pero la oscuridad es una gran maestra también. Y, y siempre, ¿no? Como en esa integración y todo, pero llegan también mensajes ahí del barro que es abono. Eh, y está buenísimo también cuando aparece. Es más, apenas en, en este curso, cuando tomé el curso de la técnica egipcia Atlante, yo venía de conectar con la diosa Hathor, que es la diosa del amor divino, viste, todo luz, hermoso. Y apenas abrimos el canal donde me sintonizan para abrir registros, se aparece Anubis, que no sé si lo conocen, que es un perro negro, que es una energía hermosa también, pero ahí como muy masculina y como muy firme. Después cuando me abrí a sentirla, la sentí súper protectora, ¿no? Y como ahí sosteniendo y acompañándome. Pero apenas percibí eso fue como, ay, ya, ¿viste? Como que también esto, ¿no? A veces parece una cosa y es otra, ¿no? También tiene su mensaje y algo que entregar y está bueno como recibirlo. Es más, hoy tengo una perra negra que se le paran las dos orejitas así y a veces la jodemos y le decimos a Luis. Pero sí, para mí, bueno, esto, para mí es clave la curiosidad, ¿no? Como el estar abierto y la curiosidad. No hace falta como ir a traer algo denso, bravo, que vos digas tengo un bloqueo, me está pasando algo.
Me acuerdo también cuando arranqué a estudiar Reiki, que la mayoría de mis compañeras estaban atravesando una enfermedad, ¿no? O había pasado algo así como muy groso. Y yo me sentía como, ay, ¿no? ¿Qué hago acá? Yo vengo porque quiero saber qué es esto, ¿viste? Como más desde otro lado y también está bueno y también aparecen un montón de cosas. O a veces en esto de la comparación tendemos a minimizar otras que también requieren su luz y ser vistas y ponerlo, ¿no? sobre la mesa. Así que sí, a veces parece que no hay una inquietud en particular y se abren cuestiones que están muy buenas también. No hace falta tener algo como muy fijo o claro, decir voy por esto, para abrirse los registros. Sí, creo que a cada quien igual eso, ¿no? Le toca la puerta como le toca. O sea, Mm, ya lo dije yo en otros vivos, a mí me pasa mucho desde lo intuitivo muchas veces. No voy a decir que no he hecho cosas porque me sintiera en un lugar, pero mm. me pasa muchísimo más eso, desde lo intuitivo y la curiosidad, eh, que por otro lado. Pero bueno, no sé, creo que ya, no sé si nos queda por decir algo de registros que quieras transmitir, como algo más, o... Que es muy experiencial y que quien lo esté sintiendo se abra a recibir esa experiencia porque va a ser única, ya sea esto, ¿no? Yo por ahí me lo abrí varias veces y cada vez es muy única. Eh, Así que abrirse a eso, si lo estás sintiendo, darse esa posibilidad. Eh, y bueno, nos vemos el domingo. Sí, no, sí, para terminar yo quería, bueno, eso, decir, vos como psicóloga igual ejercés, como que trabajás particular también, ¿no? Trabajo particular, sí. Eh, Trabajo más que nada con niños y adolescentes, pero tengo también algunos pacientes adultos y bueno, igualmente ahí es otra herramienta, pero también está muy bueno. Otra herramienta, otro proceso, quizás no es la misma propuesta, eh, Pero de pero bueno. alguna manera está involucrado en vos, ¿no? Así como a vos te lo abrió una psicóloga la meditación, Sí, ponele. sí, eh, es otra escucha, también creo que te genera una escucha más sin juicios, ¿no? Que a veces están en el sesgo de la profesión. Eh, Porque imagínate también que estoy haciendo una especialización en un hospital psiquiátrico, entonces es como, eh, pero esto, ¿no? Una escucha más sin juicio y estar ahí como más atento a qué le pasa a cada uno con eso, ¿no? Eh, Sí. Y la está herramienta de bien. la palabra también, ¿no? Quizás ahí se trabaja más desde la palabra, eh, pero también muy hermoso. Sigo No, ahí yo para explorando. Claro, sí, y se van a, para mí se van a como integrar y abrir cada vez más. El otro día hablando con Connie contaba esta parte de que en los hospitales psiquiátricos se empezó a descubrir la relación con el arte y la sanación, digamos, desde que una persona, o sea, usaban como recurso que pudieran pintar y bueno, y cómo eso iba transmitiendo cosas que la persona no podía poner en palabras, ¿no? Entonces, bueno, nada, creo que todos los mundos se empiezan a integrar cada vez más y mismo esto, en el momento yo también hice terapia de chica y, y digamos que un poco creo que conecté con la terapeuta porque ella también no era tan convencional, ¿no? De ese momento, estoy hablando hace 20 años atrás, y también fue quien me introdujo mucho más, igual que mi mamá, igual en la meditación y en otros universos, ¿no? Como que me hablaba de otros universos que yo empezaba como a tocar más de oído, digamos, ¿no? Pero que abrían esos otros lugares y por ahí no era tan común en la psicología encontrarte con eso, ¿no? Que también era muy criticado, bueno, digo, también tiene su historia, la profesión en sí misma, como, entonces, bueno, por eso digo, en vos igual está y de alguna manera va a seguir sucediendo esa integración, ¿no? Cada vez más hacia lo que tenga que Sí, ser en tus el prácticas. juego también, ¿no? Para mí es la clave, ¿no? Creo que esa posición es muy clave, ¿no? Y la apertura al juego, ¿no? Y la persona va a traer ahí un juego, cada persona trae un juego diferente, ya sean adultos desde la palabra, ¿no? Y lo que dicen, y como en los niños se ve mucho más claro, eh, y también
en las sesiones, ¿no? Cada persona va a traer algo, ¿no? No estudié constelaciones, pero esto, ¿no? Como representantes, lugares, cosas, ahí resonancias que va trayendo cada uno. Ahí se me va cayendo un poco el celular. Está bien. Ahí De está. hecho, bueno, hace no mucho, no sé si las puedo nombrar o no, porque ya veo que después, ya con lo que me pasó con la música ayer, pero eh, eh, Amabel, viste, de Oponopono, una vez preguntó, ¿no? Como es una técnica, ¿no? También es como una Mm, manera sí, y, sí. de limpieza y de, bueno, de la armonización, de sanación, de un montón de cosas. Y como preguntó a sus maestros, digamos, ¿no? ¿Por qué tantas herramientas? Porque mismo dentro del Ho Oponopono no está solo, eh, digamos, fueron creando diferentes formas o herramientas para quienes siguen estas técnicas. Y justamente la respuesta fue esa, ¿no? Como por la diversidad, porque a cada uno le llegan las cosas de una manera diferente. Entonces, Sí, y el eso. puente también, ¿no? Esto que decías, que en tu terapia conectabas con la terapeuta, o sea, eso hasta a nivel científico, ¿no? Como si a alguien le resuena la ciencia, conecta con la ciencia, eh, está demostrado, ¿no? Como que no es tanto la orientación de la terapia psicológica en este caso, o la terapia en sí, sino también con ese puente, ¿no? Y con puente no me refiero solamente a la terapeuta en este caso, ¿no? A quien está del otro lado brindando un servicio, sino a eso que se genera entre. Para mí la clave está ahí y es donde si te va a llegar una intervención o no te va a llegar esa intervención, ¿no? Como, o si vas a poder hacer algo con eso o no. Se arma en ese momento. Así que bueno, eso. Bueno, también entonces sos psicóloga, profe de yoga, estás dando clases de yoga en este Estoy dando momento. clases, sí. Ok. Y también lo que no nombramos fueron las runas, porque también sé que tirás las runas o lees las runas, También, que sí, es un momento de curiosidad en la pandemia, me puse a estudiar runas, otra herramienta. otra herramienta, tal cual. Sí, Así sí. que bueno, nada, creo que estuvo muy bien hasta acá. No sé, eso, bueno, también Juli es parte del viaje en red y como dije antes, esta es la herramienta que brinda en el viaje. Que más allá de que cada una brindemos una herramienta, esto, ¿no? Después está toda la historia y toda la energía y todo el bagaje atrás y que seguro conecta con lo otro que también tiene para dar. Eh, Así que bueno, el viaje en red lo pueden también buscar en nuestros perfiles, están los otros dos vivos, uno con Connie y el otro con Juani, así que también cada uno habla de la herramienta que brinda. Eh, y bueno, si alguien quiere leerse los registros, te puede escribir. Tal cual, así es. Bueno, ella, lindo verte, Muchas nos vemos el gracias, Ari. domingo. Nos vemos el domingo y después, bueno, seguramente se abra otro espacio grupal ahí de viaje en red, así que estén atentos y atentas. Sí, re. Bueno, gracias, nos Bueno, corresponde. adiós, un placer. Igual.